Bien, aquí estamos en el capítulo 6 de Marcos. Este capítulo nos narra primeramente de la fama del Señor. Pero también hay algo rico que es eh, la esencia ya, pero del oír. ¿Qué significa el oír? ¿Qué es lo que significa la fe? ¿Qué es lo que significa el creer? ¿Qué es lo que significa eh, ya la madurez de creer, de oír, de alimentarse? Aquí vamos a ver algunos ejemplos sobre lo que el narrador trata de darnos a comprender. En esto dice así: salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. ¿Cuál es su tierra? A Nazaret. Y dice, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Sobre qué? La enseñanza que está hablando. Creo que es en el reino de los cielos. ¿Y qué sabiduría es esta que le dada de la palabra del reino de los cielos? Y estos milagros que por sus manos son hechos, del reino de los cielos, de su palabra. Pero esto, ¿cómo lo recibieron? Con duda, con incredulidad, aún con la fama que se hablaba. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una incredulidad. Más Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Igual seguía enseñando en esa incredulidad. Pero vemos, este es este público, ¿cierto? ¿Cómo ha recibido? Nada, podríamos decir. Oían pero no recibían, oían pero no creían. Luego aquí habla de la misión de los 12 discípulos. Estos sí estaban recibiendo y estaban creyendo, y con ese poquito el Señor le da esa autoridad. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas, o sea, nada para sí. ¿Cierto? Y le dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no recibieren, ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Se da cuenta? El reino de los cielos iba a ser anunciado. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen, o sea, el reino de los cielos. ¿Y qué más? Y que creyeran en el evangelio, en el nombre de Jesús. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Entonces aquí vemos cómo es que él manda a los discípulos ya a su obra, en ese poquito de fe que estaban recibiendo, sí, y los manda a su obra, ¿cierto? Como cuál, como aquellos que, aquella raíz que lo ponían y estaba en el sol. Y ahí van a ver algunas cosas de ciertas dificultades, pero estos todavía están recibiendo ahí, ¿cierto? Los otros se habían secado, pero estos no, estos están ahí. Y acá, bueno, acá habla del aceite, que el Señor le dijo que no llevaran nada, pero aquí llega y le dice del aceite. Pero entonces quiero que el aceite, que es solamente algo con que ellos iban, y también el aceite sanaba, no es el aceite en sí que sanaba, sino que el aceite se usaba era una medicina, era un estilo de medicina que se usaba, como en la parábola de buen samaritano. Bueno, sigamos. Aquí vamos a ver otro público. Este es el rey Herodes. Este también había oído la fama, pero no había nada más que el oír y nada más. Pero tiene algo positivo que decir sobre la deducción que él hace, como él tienda a, como un ciego que uno le pasa una figura y tiende a decir qué es lo que es, qué es lo que es, pero nunca ha visto, ¿cierto? No sabe cómo decir las cosas porque está ciego, no sabe lo que es, pero trata de deducir algo. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo, Juan el Bautista resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. ¿Se da cuenta? Trata de deducir un ciego. Otros decían es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Ahora uno se pregunta, ¿por qué tiene Herodes, tiene esto? ¿Por qué él habla así? Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. ¿Por qué? Porque Herodes temía a Juan, o sea, ese temor era como cierta reverencia, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Y aquí narra todo lo que sucedió, no lo vamos a leer, que al final decapitaron a Juan. Y verso 29, cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron, tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro a Juan. Bien, aquí también nos narra eso porque estaban también los discípulos de Juan. En esta narración tenemos que saber que estaban también los discípulos de Juan que estaban también creyendo en el Señor Jesucristo. Bien, recuerde que estamos viendo con los ojos de allá, ¿cierto? Y también ellos también han recibido de estas instrucciones que Juan que decía que creyeran en quién, en el que habría de venir, ¿cierto? Entonces, pero lo de aquí, ¿qué es lo que hace? Juan el Bautista también tiene que haberle dicho que creyera en el que había de venir. Pero aquí parece que Herodes solamente oía de buena gana la fama, pero no recibía nada en su corazón. Bien. Y aquí vemos el otro público.
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, ¿cierto? La expulsión demoníaca y lo que habían enseñado, ¿qué cosa? El reino de los cielos había acercado, que creían en el Señor Jesús. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie, desde las ciudades, y llegaron antes que ellos, y se juntaron a él. O sea, ellos iban a descansar, pero a la final, ¿qué ocurrió? No descansaron nada. Iban a comer, pero no pudieron comer nada. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaban a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Los discípulos también ven la necesidad de ellos y también la de ellos también. Respondiendo él le dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y lo demos de comer, o sea, que vayamos y juntemos todos estos dineros y lo vayamos a comprar allá a las aldeas que están alrededor. Respondiendo él le dijo, él le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y verlos. Y al saberlo dijeron, 5 y 2 peces. Entonces, ese 5 y 2 peces es una medida también. Es una medida. Y le mandó que hiciesen recostar a todos los grupos sobre la hierba verde, y se recortaron por grupo de ciento, de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron de los pedazos, después de lo que todos comieron y se saciaron, cuando uno se sacia, deja los pedazos que están al lado. ¿Qué recogieron? Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. 12 cestas, como igual que ellos eran 12. 12 cestas, o sea, cada uno llevaba una cesta, cada uno llevaba una cesta. Y de lo que sobró de los peces, entonces cada uno llevaba un poco de pan y un poco de pescado en la cesta. Y los que comieron eran y los que comieron eran 5.000 hombres. Aquí él igual está enseñando eso. Darle vosotros de comer. Eh, esta fe que ellos van recibiendo ya es una fe ya de vida, ¿de qué? De alimento. Primero habían visto que era una fe de sanar, una fe de enseñanza, una fe del reino. Y aquí ahora le está una fe de resurrección. Ahora está hablando una fe de vida, de alimentación. Pero también hay una fe de qué, de que mostrando que la fe también provoca vida. Pero ya lo está mostrando de otra manera. Como por así decirlo, el evangelio cuando es anunciado. Es, ahora vamos a ver cuando dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida. O sea, lo mandó que fueran en la barca, en la otra ribera, entre tanto que él les pedía a la multitud. Él despide a la multitud, él queda solo y se va ellos en la barca. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El Señor está orando, hay una multitud donde, en el desierto, que se fue a sus casas, y hay otro unos pequeños, hay 12 que están donde, en el mar. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Entonces aquí vemos el mar le era contrario y los vientos también, pero él caminaba al lado de ellos. Viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos los veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ahora aquí el narrador le pone, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Aquí deberíamos también nosotros comprender, porque el narrador le escribe porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y uno se pregunta, bueno, ¿y yo lo he entendido? Entonces, vemos que esta es la segunda vez que van en el episodio en un mar. Y él llega y los manda primero. En una estaba el Señor durmiendo, ¿cierto? En la barca. Pero ahora, ¿qué es lo que hace? Él no está con ellos. Él ya los van a conocer, ahora van ellos solos. Pero él después se muestra con ellos, pero no en la barca, sino en el mar, sobre el mar, ¿cierto? Y eso es algo.
Lo otro que también vemos es que cuando le dijo el Señor, ellos dijeron, ¿por qué no lo despida a esta multitud? O para que vayan a comer a la aldea. Y él les dijo, vayan, denle vosotros de comer. Y al último terminan ellos con 12 cestas. Entonces, acá también tenemos eso de lo que es la fe, cómo va a ir alimentando, y cómo es que los vientos y las circunstancias muchas veces son figuras de, qué, de lo que se viene, de lo que se viene. Por ejemplo, aquí también vamos a ver uno donde van a llegar, que el público no es muy hospitalario porque son los fariseos, son demasiadas doctrinas que lo van a acusarlo ellos, como los vientos, y que pueden ahogar, o que van en contra del Señor. Eso también está mostrando. Pero ellos van con un pan de vida. Ellos van con la palabra que también se puede, la multitud se puede saciar de ella, pero también la desperdicia. No tiene entendimiento de lo que cuando dejan las 12 setas también. Pero ellos sí, a ellos se les ha dado que lo que los otros no comprenden, para ellos sí lo pueden recibir en sus corazones. 12 setas, 12 cada uno, para que la plenitud de su persona se vaya dando a conocer a ellos. Y porque para otros puede ser un curandero, un profeta, como dijeron los de Nazaret, pero para ellos no, para ellos es más que eso, es mucho más. Y es por eso que el hombre se puede saciar con un bien que hace el Señor y luego da media vuelta a la espalda. Pero aquí la idea es tomar todo. ¿Por qué? Porque aunque es, como dijo así, que el reino del cielo también es como menospreciado, ¿eh? Pero como la semilla de mostaza, pero es el más grande de todo. Aquí va a ver cómo es el menosprecio de la otra, la religión que predomina cuando llegan allá. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subiendo a ellos en la barca se calmó el viento. Y ellos se maravillaron en gran manera, se asombraron en gran manera. Y claro, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto están endurecidos sus corazones. Además de eso, que el Señor le había dicho, id vosotros allá. Yo también le había dado otra orden en el otro episodio, si tomamos para allá y creer en la palabra del Señor. Eso era, creer ¿en medio de qué? De las situaciones, de las circunstancias. Creer en la palabra del Señor. ¿En medio de qué? De las situaciones, de las circunstancias. Jesús sana a los enfermos de Genezaret. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de alrededor. Comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Para que las personas no se fueran, para que ellos vayan comprendiendo de que más que tocar, más que tocar ellos el borde del manto, era más que vayan creyendo en la persona de él, ¿cierto? Y vemos cómo es que el capítulo 7 va a ir comenzando. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Y aquí empieza todas esas olas, esas oscuridades, ellos solos ahí viendo, porque hay un momento en que es tanto lo que habla la gente de Jesús y uno dice, pucha, parece que estamos solo aquí, y parece que como que tienden con todas esas cosas a hablar mal de él, pero el Señor llega y aparece ahí en medio y dice, yo soy, no temáis. Y cuando él entra a la barca, él viene una revelación y uno queda asombrado. ¿Y por qué? Porque no hemos entendido todavía lo que es él, y para que no nos ahoguemos con los argumentos de la religión.